la enfermedad de la COVID-19, pero de la vacunatón. Así que nos vamos a enlazar rápidamente con Carla Tencio, que se encuentra con Antonio Quispe, vocero del Ministerio de Salud. Carla, buenas tardes, qué gusto verte de nuevo. Buenas tardes, Fátima, ¿qué tal? Efectivamente, nos encontramos en el Paraninfo del Ministerio de Salud, en Jesús María. Estamos, como me comentaba, con el vocero del MINSA, el doctor Antonio Quispe, al que le agradecemos que nos haya entregado algunos minutos de su tiempo. Y teníamos una pregunta que hacerle al doctor muy importante. El día de hoy ha habido un poco de dimes y diretes entre la gestión anterior del Ministerio de Salud y la actual. Y quisiéramos saber el insumo más importante, por supuesto, de la vacunatón, las vacunas. ¿Existe en este momento, doctor, escasez o no en nuestro país de las vacunas contra la COVID-19? La respuesta es categórica y es no. La vacunación en esta gestión no ha parado, incluso después de los vacunatones, como se estilaba en gestiones anteriores. Pero más importante que entrar en dimes y diretes, lo importante es aclarar la información. Las vacunas van a seguir llegando. Del 8 millones de vacunas, este domingo 22 llega 1 millón de vacunas de Sinopharm más. Y el calendario de agosto siguen llegando las vacunas, solo que la confirmación depende del vuelo. La próxima semana tendremos nuevas fechas que anunciar y las vacunas van a seguir llegando. Lo importante es que en el esfuerzo de esta gestión se están garantizando arribos de cada vez volúmenes más importantes. ¿Por qué? Porque en el Perú tenemos una inequidad de acceso a las vacunas que ha sido acumulada no solamente por los vacunatones de julio, que ahora tenemos que cerrar brechas de segunda dosis para esos que se vacunaron en julio, sino que entre regiones tenemos brechas de segunda dosis que tenemos que ir cerrando entre los grupos de más de 60, más de 50, y para eso son los vacunatones, para los rezagados, para las personas que no han podido completar su segunda dosis. Entonces, todo ese esfuerzo del Ministerio de Salud implica asegurar la llegada de vacunas, que ni bien lleguen, se cuiden las segundas dosis y se continúe con el programa de vacunación. Hay críticas, por supuesto que hay críticas, y las vamos a tomar de la mejor manera posible porque también queremos mejorar, pero hay que hablar claro. En la anterior gestión se utilizó un criterio político para privilegiar Tacna, por ejemplo, que todo el mundo lo usa como un ejemplo, campeón en vacunatón, cuando es una región que por temas políticos recibió vacunas para toda su población adulta, pero no lo puedes comparar con las otras regiones. Arequipa es otro claro ejemplo, que empezó el brote de Delta y se dio más vacunas que las demás regiones. Eso crea una inequidad, que hay que cerrarla, y una de las cosas que se hizo fue hacer vacunatones solo en Lima, por eso que en esta gestión que hemos hecho, el primer vacunatón fue en 8 regiones, y en este vacunatón este fin de semana va a ser en 15 regiones. Hay 600.000 dosis que distribuir y vamos a procurar seguir progresando con las primeras dosis de 38, 39 hasta 44 años y cerrar las brechas de todos aquellos que no han completado segunda dosis, particularmente los mayores de 60 y 50 años. De ahí que, por favor, si no has tenido la oportunidad de recibir tu primera y segunda dosis, aprovechemos los vacunatones para cerrar la brecha de rezagados. Esto es muy importante porque, como ustedes bien comunicaban en su informe anterior, las 2 vacunas te protegen contra dosis. Una no te protege. ¿Para qué te sirve la vacuna? Para no morir, para no tener enfermedad severa. Es muy probable que los vacunados también se infecten, pero los no vacunados se van a infectar más. Y no solamente se va a infectar más, sino peor, y va a correr en riesgo su vida. ¿De quiénes particularmente? De los mayores de 40 años, porque el riesgo se asocia a edad, y conforme aumenta la edad, el riesgo de morir se dispara. Entonces, ya cerramos brecha de 60, ya cerramos brecha de 50, y felizmente en el Perú, hoy día, podemos decir que con los 7.100.000 personas que ya han cerrado brecha de segunda dosis, más del 50% de ellos se encuentran protegidos con 2 dosis. Y vamos a seguir cumpliendo con la meta de 8 millones a finales de agosto. ¿Y vamos a ver una disminución, digamos, nuevos grupos etarios implementándose ya en estas vacunatones? Por supuesto que sí, ¿no? Y hay que ser precisos, ¿no? En el calendario de vacunación estaba previsto iniciar 30 años, ¿cuándo? En septiembre. Nosotros lo hemos adelantado a 38, 39 y a partir de septiembre, cuando estén llegando los grandes lotes de vacunas, vamos a seguir progresando cada vez más rápido. ¿Por qué? Porque si en julio llegaban 6 millones, en agosto 8, en septiembre 13 millones y a partir de octubre hasta diciembre 16 millones. ¿Qué garantiza eso? Disponibilidad de vacunas. ¿Qué tienes que preocuparte? Tener más centros de vacunación. En esta vacunatón, en Lima y Callao, teníamos 22 el anterior. Este vamos a tener 28. ¿Por qué razón? Porque de esa manera corregimos los procesos que se implementaron en la vacunatón anterior y garantizamos que más gente tenga acceso a las vacunas y podemos distribuir las 600.000 dosis que tenemos preparadas para procurar en esta vacunatón. Sí, doctor Quispe, ¿me escuchan? Le habla Fátima Aguilar.
¿Qué tal, Fátima? Qué gusto saludarte. Gracias por la oportunidad de comunicar. Ha expresado varias cosas y permítame ir por lo que nos están preguntando también los ciudadanos. ¿Esta vacunatón, en todo caso, será en regiones específicas o a nivel nacional? Son 15 regiones. El listado está publicado en la página del Ministerio de Salud. Hay comunicaciones a nivel de Twitter y pueden verificar cada una de ellas. Correcto. Vamos a cerrar brechas de primeras dosis de 38 a 44, rezagados, y segundas dosis de todos los que están programados. Correcto. Ahora, es importante recordar que durante el inicio de la vacunación y las vacunatones anteriores, lo que se decía es que llegaban las vacunas a las regiones según la capacidad que tenían estas para poder almacenar las dosis. Igualmente habían problemas de deficiencia respecto de la distribución, pero lo que usted está diciendo es que se hizo más bien una elección política de qué regiones llevar, y que en este caso se eligió, por ejemplo, Tacna y Arequipa. ¿Usted tiene pruebas para sostener tal acusación que habla de la desprotección o exposición al riesgo de más ciudadanos al no administrar las dosis en igualdad de condición? En efecto, todos los documentos están en los documentos de transferencia. Y hay que recordar que en esas transferencias participamos directamente y los informes están disponibles en Contraloría. ¿Qué dan cuenta esos documentos en particular? Que hay una inequidad de acceso a las vacunas por regiones, que la brecha de segundas dosis varía demasiado. ¿Por qué razón? Sí. Porque de alguna manera, imponiendo un criterio político, un criterio epidemiológico, se le dio acceso a unas regiones, se privilegiaban las vacunas y a otras no. Todo eso lo tenemos que lidiar ahora nosotros. Doctor Quispe, porque realmente nos está hablando de que se ha desprotegido, cuando más bien aquellos que felicitaban este logro. En Tacna hablaban de la densidad poblacional, de que la población se encontraba también muy cerca a la ciudad, pero usted nos está diciendo que se ha preferido a unas regiones respecto de otras, y los ciudadanos de distintas ciudades estarán ahora pensando que en todo caso lo que se ha buscado es exponerlos a la enfermedad grave, al fallecimiento, al no habérseles administrado las dosis de forma equitativa. Seguramente que esto va a tener alguna respuesta de la anterior gestión. También usted ha expresado hace un momento que no hay desabastecimiento o que tenemos suficientes dosis de las vacunas, pero lo que estamos notando es que la siguiente vacunatón tiene dos fechas, ¿no? El 21 y el 22, cuando al inicio de esta gestión fueron 3 días. ¿Por qué? Si tenemos tantas vacunas o las que necesitamos, no se sigue continuando con estas vacunatones de 3 días. ¿Y por qué además no estamos hablando de aperturar también para nuevos grupos etarios con primeras dosis? Usted nos dice, es para los rezagados, pero anteriormente las otras vacunatones daban la posibilidad a que llegue uno en su primera dosis. En efecto, ¿no? Y eso hay que aclararlo. ¿Por qué razón? Porque en julio se vacunaron muchísimas primeras dosis que tenemos que cubrir ahora en agosto. Y recuerden que la cantidad de gente que se vacunaba en las vacunatones iba aumentando. ¿Qué significa? Que luego en agosto, conforme vayan avanzando la semana, tenemos que aplicar más segundas dosis. Ese es un factor. Lo segundo, que para el anterior vacunatón teníamos más de 900.000 dosis de vacunas disponibles, y en este vacunatón tenemos 600.000. ¿Por qué? Porque justamente han entrado lotes de diferente volumen, y en una norma de esta gestión, vacuna que llega, vacuna que se aplica, porque no podemos retener vacunas para efectos de seguir inmunizando a esta población. El otro factor es de que en esa inequidad hay dos tipos de inequidades. La inequidad de acceso a las vacunas por grupo etario y la inequidad de acceso por regiones. Y hay que salir a cerrar brechas en regiones y salir a cerrar brechas de segunda dosis. Teníamos un pasivo de más de 1.4 millones de brechas de segundas dosis en mayores de edad, y teníamos 2 millones de dosis que teníamos que distribuir en formato de segunda dosis. Ese enorme pasivo tenemos que afrontarlo con la mayor responsabilidad posible. Y eso implica que el lote que entra reserva segundas dosis y con el restante puedes aplicar primeras dosis. Bien, interesante ese criterio que se está manejando, porque lo importante es que se llegue a las segundas dosis a la mayor cantidad de población posible. Pero ¿realmente hay alguna capacidad de pronto de autocrítica en la gestión misma de acelerar el proceso de llegada? Porque se ha escuchado al ministro de Salud decir que no están llegando en las fechas que expresaba el cronograma anterior o de la anterior gestión. Y luego sale el doctor Ugarte a decir que claro, es que no se trata solamente de esperar sentados, sino que hay que agilizar los procesos, y que para eso es importante la labor de la Cancillería. ¿Ustedes sienten que la Cancillería ha cumplido su papel en el proceso de llegada de las vacunas?
La mala información hace daño, ¿no es cierto? Y hay que entender de que el equipo que procura las vacunas no es solo el canciller, pues. Pablo, pero eso es hay una demasiado labor que le mal corresponde. informar a la gente. Entonces, la labor es del equipo de Cancillería y del equipo de salud. Ese equipo sigue siendo exactamente el mismo. Por eso es que es injusto decir de que porque cambian de canciller, todo el proceso de vacunación se cae, cuando es todo lo contrario. Estamos trabajando activamente para que lleguen los lotes en mejores volúmenes y se ha logrado. Teníamos 5 millones de personas vacunadas, hemos aplicado más de 2 millones en segundas dosis, que es lo que verdaderamente importa. Cambiamos de indicador, antes contaban dosis aplicadas, que de poco nada sirve, cuando ahora utilizamos población protegida, y con esa responsabilidad vamos a seguir trabajando. Habían 2 compras masivas de vacunas, la de la vacuna Gamaleya y la vacuna de Sinopharm. La de Gamaleya se cayó porque el proveedor no cumple, no está teniendo serios problemas de producción y exportar vacunas. Sinopharm está cumpliendo y estamos a punto de seguir trabajando con esos 10 millones de vacunas que si conseguimos que se acelere su llegada, el gran impacto que podría tener para el Perú salvando vidas sería fantástico. Y esa labor es el trabajo que están haciendo mañana y tarde noche los equipos de MINSA, los equipos del Ministerio de Salud, los de PCM, bajo la dirección del mismísimo profesor Pedro Castillo. Entonces, no es que se cae porque unas personas cambian. Las personas cambian todo el tiempo, Doctor las instituciones quedan. Entonces, estoy entendiendo que su respuesta es que todo se ha manejado a la perfección desde la Cancillería y desde el equipo del Ministerio de Salud para la obtención de vacunas, que han seguido trabajando en igual condición o incluso más para que estas lleguen de la manera óptima. En todo caso, ya para completar con otra información adicional, usted mencionó que la última análisis de pruebas se ha encontrado un 100% la variante Delta. ¿Estaríamos hablando de que la variante Delta ya es la predominante en el país o cuál es el criterio que tienen ahora? Gracias por permitirme la precisión. Lo que dijimos en ese momento es los batch. Los batch son todos aquellos que son investigaciones de brotes o de casos, como el que tuvimos en la maternidad de Lima, como tuvimos en el penal de Ancón. En muchos de estos casos, el 100% de las muestras son de Delta. ¿Qué significa eso? Que es una alerta temprana. Si cogemos el total del pool de todas las muestras analizadas por semanas, ha ido progresando de 0.2% a 7% y el último reporte del INS es el 11%. Pero desde el punto de vista de inteligencia sanitaria, ¿qué nos interesa? Entendiendo de que es un sistema de vigilancia centinela, es cómo van saltando las alertas, ya sea por brotes, por regiones que incrementan positividad, por regiones que incrementan casos, porque si integras toda la información, lo que te permite dar de manera responsable, porque tenemos que prepararnos, es una alerta temprana. Y eso es exactamente lo que dispuso el Ministerio de Salud y fue anunciado en una conferencia de prensa el domingo. Entonces todavía no podemos decir que es la predominante, eso por lo menos nos va quedando claro y se siguen haciendo las averiguaciones y ojalá aumente también el porcentaje de secuenciación para poder detectar a tiempo las variantes. Gracias, doctor Quispe, y gracias, Carla, también por el enlace. ¿Fátima? Sí, te escucho. Sí, Fátima, antes de cerrar, solamente para poder recordarte las regiones donde se hará esta vacunatón, es Lima Metropolitana, Callao, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Piura, Ica, Cusco, Lima Región, Amazonas, Puno, Tacna, Moquegua, Huánuco, Huancavelica, Ancash y Apurímac. Y recordar también que la distribución de las vacunas se intensificó en algunos momentos en algunas regiones como Arequipa, cuando hubo algunas alertas, por ejemplo, la alerta también de la presencia de la variante Delta, por ejemplo, ¿no? Cuando hubo esta alerta importante, también se intensificó la entrega de algunas vacunas, ¿no? En ciertos momentos en las regiones, debido a ciertas alertas. Quizá también se pueda explicar la inequidad en la repartición, también por algunos de estos fenómenos epidemiológicos. Probablemente se tenga que hacer un análisis más profundo respecto al tema de la vacuna. Hay que estar vigilantes, Carla. Muchas gracias también.